Capítulo 11. Yondaime. De nuevo. Rossi ladró, y la masa de rubios frente a él golpeó sus palmas sobre la otra con la esperanza de cortar la hoja que cada uno de ellos sostenía. Vio como uno de ellos vitoreaba, habiendo progresado, antes de disiparse. El resto de los clones se detuvieron por un microsegundo antes de que expresiones idénticas de determinación se apoderaron de sus rostros cuando aprendieron de su compañero disipado. Habían pasado casi 2 semanas desde que eligieron seguir al rubio, su plan para que se protegieran mutuamente sonaba idiota e ingenioso. No sabía cuál era peor, que el plan era lo suficientemente idiota como para potencialmente funcionar, o que era lo suficientemente ingenioso como para no fallar. En el tiempo transcurrido desde entonces, habían entrado en la tierra del agua caliente, que carecía de vida suficiente para poder entrenar adecuadamente sin que ninguna fuente externa los encontrara. Cuando Rossi le pidió a Naruto que enumerara todos los jutsu que conocía, el hombre se sorprendió de lo pequeña que era la lista. Ninguna aldea oculta que valga la pena dejaría deliberadamente que un Jinchuriki en su posesión no tenga al menos un rango B en fuerza cuando tengan la edad de Naruto. Demonios, Gaara estaba en el mismo bote que el rubio, y aún era más fuerte. Sin mencionar que Naruto había aprendido la identidad de sus dos padres, algo que todos los niños huérfanos deseaban desesperadamente saber toda su vida. El hecho de que todos los que conocía y en los que confiaba conocían potencialmente la identidad de sus padres había causado un cambio importante en el rubio. Había estado más callado, casi sombrío a veces, durante unos días después de que salieron de Takigakure, antes de que una mañana el rubio causara que todos sufrieran un ataque al corazón por lo astuto que había sido el niño. Todos ellos, incluso Gaara, tenían miedo de descubrir qué había cambiado en la mente del niño, pero Rossi tenía el presentimiento de lo que era. El niño estaba reprimiendo todas sus emociones. Hubo 5 etapas de duelo: negación, ira, negociación, depresión, aceptación. Si bien estos se usaron principalmente para describir cómo sobrellevar la muerte de un ser querido, también fueron bastante aptos en la descripción de cómo una persona se las arregla cuando toda su vida ha cambiado. Y sospechaba que Naruto todavía estaba en la primera etapa, a pesar de todas las apariencias externas en sentido contrario. Además, el rubio parecía despreciar a 2 de los jutsu que conocía: Toatsumon y Rasengan, ambos ampliamente conocidos por su uso por parte del Yondaime Hokage. Rossi sabía que la continua represión conduciría a cosas horribles, tal vez incluso que el rubio se rompiera y se convirtiera en la misma criatura que sus compañeros pensaban de él cuando era pequeño. Pero no se acercaría al rubio, sino que esperaría hasta que el rubio se acercara a él, y aconsejaría al niño lo mejor que pudiera, basándose en sus propias experiencias con su familia. Y si tuviera la oportunidad, cambiaría tantas cosas que le habían sucedido a su propia familia, cosas que había dicho, cosas que había hecho. Y parecía que tenía la oportunidad con Naruto. Rossi salió de sus pensamientos cuando notó que todos los clones se habían detenido brevemente. De nuevo. Salió bruscamente, mirando cómo los clones volvían a trabajar. Fu estaba parada en un gran claro, el suelo a su alrededor desprovisto de vida, mientras el bosque seco amenazaba con invadir su lugar. Todo su cuerpo estaba tenso, aunque la forma rígida en que se sostenía era la única forma de saber que estaba preparada para la batalla. Hubo un solo sonido en medio del silencio que estaba produciendo su pelea: el leve golpeteo de una persona que aterrizaba en el suelo. Allí. Ella golpeó 2 puños abiertos, conectados en las muñecas, hacia el sonido, enviando un pedazo de tierra de forma cuadrada, disparando justo de donde había salido el golpe. Hubo una maldición antes de que el viento sacara una nube de humo del lugar escondido entre la escasa vegetación. Maldición. Retiró los brazos y los devolvió a su lado, esperando la siguiente señal reveladora de la ubicación de su oponente. Naruto estaba casi sin aliento, aunque sus pulmones comenzaban a sentir el dolor del esfuerzo. Ese último ataque había sido cercano, demasiado cerca. Afortunadamente, pudo hacer un clon a cierta distancia y sustituirlo justo cuando el ataque golpeó. Si su jutsu hubiera sido más lento, habría sido golpeado y la batalla perdida. Al hacer un balance de su situación, pudo espiar a su oponente, viéndola en la misma postura de antes. Rígida con los brazos a los costados, los dedos curvados y listos para derrotar a cualquier oposición. Ojeando su bolsa de armas recientemente obtenida, vio que tenía varios metros de alambre ninja, media docena de kunai, junto con algunas notas explosivas. De repente, se le ocurrió una idea y supo exactamente qué hacer. Fu se puso de pie, esperando, cuando de repente hubo un chasquido, y de los árboles salieron docenas de Naruto, cada uno armado con kunai.
No les dio tiempo para cambiar de dirección al colocar el costado de su pie derecho en un amplio círculo a su alrededor, girando el suelo circundante, salvo por el círculo a su alrededor, en lodo, que se comió a los clones cuando aterrizaron, y se movieron en una pared que la rodea para defenderse de los kunai, que fueron enviados directamente hacia ellos, haciendo que todos se disiparan. De repente, apareció un Naruto detrás de ella, y el suelo debajo de él se partió antes de que las dos mitades se golpearan, aplastando cualquier cosa y todo entre ellos. Fu extendió los dos brazos con fuerza, enviando las dos mitades tambaleándose, para mostrar que nada más que el barro que los cubría. Bastardo astuto. Ella cruzó los antebrazos, con las palmas hacia abajo, antes de balancearlos hacia arriba, creando un pilar de roca que le permitió ver completamente el área. Dos kunai salieron volando, segundos demasiado tarde para golpearla, incrustándose en el costado del pilar, y Fu resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Naruto era tan predecible. El kunai explotó. El pilar se derrumbó, cayendo. Había varios destellos de metal por todas partes, y de repente Fu se encontró atada por un cable ninja, tendida en el suelo con la sombra de su oponente parada sobre ella. Rendimiento. Dijo Naruto. Fu guardó silencio en respuesta, y de repente perdió todo color, convirtiéndose en un duplicado de tierra del verdadero adolescente. Naruto retrocedió en estado de shock. ¿Dónde van? Las dos mitades de tierra se cerraron sobre el niño en un segundo. Te tengo. Dijo Fu, dando un paso adelante y tomándose su tiempo para dirigirse al ataúd de tierra que sostenía a su oponente. Con un gesto casi casual de su mano, las dos mitades se separaron, revelando que una vez más no habían atrapado nada. Fu se preparó. El ataque vino desde la izquierda. Ella bloqueó una casa de máquinas en la cabeza, y luego golpeó con el puño abierto en el plexo solar de su oponente, y le dejó sin aliento, lo que le permitió enterrarlo hasta la cabeza en un pozo de tierra que ella creó y llenó. Una vez que el niño estuvo seguro en el rendimiento. Dijo Fu, sacando un kunai y sosteniéndolo en una posición que le permitiera dar el golpe final. Naruto suspiró y concedió el partido a su favor. Fu se calentó, dejando ir a Naruto e incluso ayudándolo a levantarse mientras trataba de evitar el golpe debilitante en su torso. Fue inteligente de tu parte, derribar el pilar y capturarme en el caos de su destrucción. Más inteligente aún es enviar un clon para confirmar el derribo en lugar de hacerlo tú mismo. Gracias. Dijo Naruto cuando recuperó el aliento. No estaba seguro de que realmente te hubiera atrapado, así que por eso envié el clon y me quedé atrás por si acaso. Precisamente. Estás comenzando a pensar como un verdadero plan de preparación de shinobi y planes de respaldo, estableciendo trampas, confirmación de eliminación de objetivos. Fu sonrió y comenzó a acurrucarse contra Naruto, quien desde entonces había aprendido que hacer que dejara de hacer esas cosas no tenía sentido. Oye, ¿por qué no vamos a ver cómo le va a Gaara con su entrenamiento? Sugirió Naruto, y estaba internamente agradecido por la amistad platónica que la chica había hecho con el adolescente pelirrojo, incluso si todavía le daba escalofríos. Fu sonrió, volviendo a ser alegre. Es una gran idea. De repente, Naruto se arrepintió de haber hecho la sugerencia, casi perdiendo su brazo derecho cuando Fu comenzó a arrastrarlo en la dirección que Gaara estaba entrenando. Gaara estaba solo en un claro similar al que Naruto y Fu habían entrenado. Se puso de pie como lo haría normalmente cuando usaba su arena, excepto que había una gran diferencia entre esos tiempos y ahora. No tenía su calabaza. Mientras Gaara permanecía impasible, tres seres salieron de detrás de los arbustos y se dirigieron hacia él. Los Irukaume tenían una construcción bastante similar a los Gobi, con la única excepción de cómo sus cuernos sobresalían de sus cabezas y la cantidad de colas que tenían. Pero no fueron los cuernos los que los hicieron mortales. Apenas los usaban, excepto cuando atacaban a un enemigo. No, lo que los hizo mortales fueron sus colas, que eran similares en constitución a los látigos, que se rompían peligrosamente, amenazando con romper los cuellos de sus presas, romper la columna vertebral y, a menudo, dividir su presa en dos, como se conocía el Gobi. Por usar sus colas para cortar montañas por la mitad, solo para destruir las ciudades que se encuentran en su base. El trío eran claramente creaciones de vapor de An, si sus formas casi tenues eran alguna indicación. Sopló vapor por sus cuernos, por sus fosas nasales, por sus bocas, incluso se podía ver una estela de vapor por cada grieta de sus colas.
y estaban acechando a Gaara, que no se había movido, ni siquiera había actuado como si hubiera reconocido su presencia. Cargaron, avanzando con una velocidad casi inhumana. Gaara seguía de pie, impasible. Se acercaron al adolescente, agitando sus colas con anticipación. Gaara ni siquiera se contrajo. Se pusieron a sus pies, sus cuernos listos para empalar al adolescente. Gaara se movió. 2 de los Irukaume explotaron, mientras que el tercero fue enviado volando de regreso. No había indicios de que Gaara hubiera estado parado donde estaba, excepto por las 2 nubes de vapor que alguna vez fueron Irukaume. Ahora estaba parado a un lado del claro, observando cómo el único Irukaume que no había logrado destruir se levantaba, luciendo asesino. De repente, donde había una vez 2 nubes de vapor, ahora se encontraban 2 Irukaume, que parecían tan asesinos, si no más, que el que había sobrevivido a la misteriosa explosión. Gaara dio un paso adelante, su piel onduló un marrón de tierra por una fracción de segundo, antes de moverse para enfrentarse al trío en un combate real. Suficiente. La voz de barítono provenía de la parte del claro del que había salido el Irukaume, y de las sombras de los árboles salió Ann, con lo poco de su rostro cubierto por el sombrero de metal que llevaba. El trío corrió hacia él, casi actuando como para atacarlo, antes de explotar en pulgadas de vapor antes de golpearlo, vapor que fue absorbido con avidez por la armadura que cubría su cuerpo. Estás mejorando al transformar la tierra debajo de tus pies en arena, y la forma en que la escondes creando esa segunda piel es notable. Sin embargo, debes aprender a hacerlo mientras te mueves, de lo contrario tu oponente mejorará de ustedes. No todos permiten que su oponente aproveche la situación. Estoy haciendo todo lo posible para crear arena del suelo debajo de mis pies, pero es muy difícil de hacer, y diría que sería imposible para mí hacerlo en el fragor de la batalla, sin importar cuán hábil sea volverse. Gaara respondió, tan impasible como siempre, y los dos fueron interrumpidos por la llegada de Naruto y Zu. Los dos causaron una impresión extraña, pero Gaara disfrutó bastante de su compañía. Fu pudo apaciguarlo intelectualmente mientras que Naruto pudo ayudarlo a familiarizarse mejor con sus emociones, creando una combinación extraña. Al principio, Gaara no estaba seguro de qué pensar de la chica de pelo verde a su lado, hasta que le proporcionó una de las conversaciones más intelectuales que tuvo el placer de tener desde que se unió al viaje con Naruto, y tuvo que admitir que vio un espíritu afín en la niña. Hola, Gaara. Fu gritó desde varios metros de distancia, con Naruto haciendo lo mismo. Pero eso no significaba que quería que Naruto y Fu tuvieran hijos. Todo lo contrario, de hecho, las naciones elementales nunca sobrevivirían a tal cosa. Hola. Entonó Gaara, asintiendo con la cabeza en su dirección. Mientras la pareja caminaba hacia ellos, Naruto se desenfocó brevemente, señalando que otro de sus clones se había disipado. Supongo que tu entrenamiento terminó con la victoria de Zu. Eso es correcto. Fu dijo con aire de suficiencia, y Naruto pasó la mayor parte de esa mirada engreída con los hombros caídos y la cabeza gacha, antes de enderezarse. Al menos estoy mejorando. Naruto respondió con vigor, como si hubiera salido victorioso. Casi puedo capturarte esta vez. Si bien eso también es correcto, no significa que hayas ganado, solo significa que estás aprendiendo. Ann respondió, deteniendo el posible argumento antes de que comenzara. ¿Cuál es el objetivo de nuestra estadía aquí en la Tierra del Agua Caliente? Ahora que su entrenamiento ha terminado por el día, podemos encontrar a mi hermano y ver a dónde ir desde allí. Ann concluyó, saltando a los árboles y dirigiéndose hacia el área del bosque donde Roshi estaba observando al grupo de clones. El trío de adolescentes los seguía de cerca. Roshi estaba parado en la rama de un árbol, con vista a la masa de rubias. Hubo un gruñido casi inaudible que hizo eco a través del área cada vez que los clones golpearon simultáneamente sus palmas sobre la hoja que debían cortar con un chakra. Tal como estaban las cosas, podían cortar cada hoja hasta la mitad, por lo que Roshi había hecho que comenzaran de nuevo con una nueva hoja después de cada intento, haciendo que la vegetación circundante fuera mucho más escasa de lo que había sido antes. De repente se escuchó un grito de alegría, seguido brevemente por un puff cuando el que había progresado se disipó para que los demás pudieran aprender de él. De repente, todos estaban luchando para obtener una hoja de los árboles de arriba. El movimiento fue tan al azar que hizo que Roshi cerrara los ojos por un segundo, para no tener vértigo. Cuando el sonido de los clones al detenerse, Roshi abrió los ojos. Los clones se quedaron quietos, con las manos derechas levantadas sobre la izquierda, que sostenía la hoja.
Sus ojos estaban cerrados mientras inhalaban y exhalaban lentamente, y Roshi, si extendía sus sentidos, podía sentir la acumulación de chakra del viento de cada uno de ellos, lo suficientemente fácil para que el Gaki comenzara a la siguiente parte del entrenamiento. Y entonces Roshi se dio cuenta del quid de su plan. No conocía un lugar donde pudieran encontrar efectivamente una cascada aislada. Iwa estaba demasiado lejos, e incluso entonces, seguramente sospecharían del repentino regreso de su Jinchuriki desaparecido, sin mencionar la reacción que los otros 3 Jinchuriki provocarían solo con su presencia. Kumo era lo suficientemente montañoso como para ocultar con seguridad al grupo, pero las únicas fuentes de agua que tenían eran lagos y ríos subterráneos, sin cascadas. Estaban seguros de encontrar una cascada al sur, en la Tierra del Fuego, pero no podía proporcionar la seguridad que necesitaban para sus métodos de entrenamiento, sin mencionar lo mal que se vería si los 2 Jinchuriki de Iwa fueran vistos de repente. Dentro de la Tierra de Fuego con otros 3 Jinchuriki, Elian, aunque no estaban en buenos términos con el resto de su familia, no deseaban una guerra debido a sus acciones. Esto dejó solo una opción que, si bien era arriesgada, tenía el mayor potencial como refugio de Akatsuki y las fuerzas externas. La Tierra del Agua. Su guerra civil junto con Bloodline One dejaría ciudades enteras, tal vez incluso algunas islas, sin ninguna otra vida, por lo que es el mejor lugar para que realicen su entrenamiento. Sin embargo, Kiri fue dirigido por un Jinchuriki, lo que significa que si los descubrieran, el propio Yondaime Mizukage parecería deponerlos. Pero tendrían que correr ese riesgo, porque si una rebelión pudiera ocultar sus fuerzas dentro de la Tierra del Agua, entonces el grupo de Jinchuriki también podría hacerlo. Las reflexiones de Roshi se detuvieron cuando uno de los clones lanzó su corrección de hojas, 2 mitades de una hoja en el aire, gritando triunfante antes de que un clon cercano la disipara. La repentina afluencia de recuerdos los hizo congelarse, antes de que engancharan hojas frescas. Una vez más, Roshi cerró los ojos para evitar posibles mareos por la ilusión óptica viviente que estaban luchando contra los clones. Ni siquiera reconocieron que no se habían congelado en su lugar por un segundo, sino que golpearon sus palmas juntas, cortando la hoja en cada una de sus manos por la mitad. Hubo silencio durante todo el claro mientras la masa de clones asimilaba lo que hacían. Y luego estallaron en gritos alegres, alzando sus puños en el aire ante su logro. La celebración continuó durante varios minutos antes de que todos se disiparan, y Roshi resistió el impulso de gemir. Estaban bajo órdenes estrictas de no hacer una disipación masiva a menos que su creador estuviera parado junto a él. ¡Increíble! El grito detrás de él casi lo hizo caer en la gigantesca nube de humo, que se estaba disipando rápidamente en el aire. Afortunadamente, él era un Jonin, lo que significa que Naruto, que había gritado directamente detrás de él, nunca sabría que saltó sobre un veterano Jonin. Sí, es, supongo, increíble. Roshi dijo, enderezándose y sin darse la vuelta. Tuvo que reprimir su risa ante lo que asumió que la reacción del Gaki fue que él supiera de la ubicación del rubio todo el tiempo. Girando para mirar al niño, vio al resto del grupo presente y se dio cuenta de que la mayoría de ellos tendría que cambiar su apariencia. A excepción de Ann, que no podría separarse de su armadura de vapor. Pero eso no significaba que no pudieran prescindir de un cambio de ropa. Sé a dónde iremos después para tu entrenamiento. Roshi dijo con firmeza. Entonces dime, ¿alguno de ustedes se marea? Fue más tarde ese día cuando encontraron a la mayoría del grupo, sin Ann, que se había adelantado para conseguir sus boletos en el próximo ferry a la Tierra del Agua, saliendo de una tienda de ropa. La vestimenta de Naruto no había cambiado mucho, ya que se había encariñado bastante con la paleta de colores que el Ambu le había dejado cuando había sido abandonado. Ahora llevaba pantalones de color verde oscuro, botas de punta abierta que le quedaban mejor y una sudadera con capucha naranja quemada sobre una camiseta negra. En sus compras, también consiguió varios pares adicionales de pantalones y camisetas en gris, negro, el mismo verde bosque y marrón tierra. Su nuevo aspecto había sido muy apreciado por el grupo, especialmente Gaara, quien había pensado que Naruto buscaría algo similar a su viejo mono naranja neón. La ceja de Naruto había vuelto a su hábito de contraerse. Fu se había vuelto un poco más radical, escogiendo su ropa en un color de tierra. Una falda fluida que ocultaba perfectamente sus piernas, pero que no interrumpía su estilo de taijutsu. Sobre sus pies había un par de zapatillas de seda, que le gustaban bastante por su comodidad y cómo le permitían sentir la tierra debajo de sus pies.
Junto a la falda había una blusa sin mangas de manga larga, aunque su pecho estaba cubierto por una pieza que acentuaba su forma, haciendo que Naruto tuviera todo tipo de problemas incómodos. Cuando Fu se acercó a él para pedirle su opinión, Gaara había cambiado por completo, vistiendo una manga larga y ceñida en un carmesí oscuro, que estaba cubierta con una bufanda tipo silenciador y unida por pantalones negros y las sandalias básicas que usaba el ninja promedio. El exceso de longitud de la bufanda se utilizó para envolver la sección media de Gaara y el medio de la calabaza, uniéndola al adolescente. Pero donde los tres adolescentes podían pasar como cualquier otro adolescente si alguien los estaba buscando, Roshi había recibido las miradas más extrañas de sus tres cargos. Me gusta, y no es que me haga menos visible que cualquiera de ustedes. Roshi se defendió de su atuendo, que recordaba inquietantemente la ropa de batalla que llevaba el Shodai Hokage, pero no estaba tan blindado en el pecho como lo había estado el Shodai. Los tres adolescentes suspiraron y decidieron rendirse. Después de todo, ¿de qué servía discutir con alguien como Roshi, que era tan terco que, de camino a la ciudad, había insistido en que entregaran su Ita-Iyate, algo? Naruto sintió una punzada de culpa y dolor cuando recordó que no tenía la suya para entregar, antes de que la sorpresa ocurriera, ya que resultó que Gaara había dejado su espalda en el desierto a las afueras de Suna. Realmente fue un espectáculo para la vista, cuando varios Jinchuriki, 4 de 3 de los pueblos ocultos mayores, dejaron que su Ita-Iyate, lo único que significaba que eran personas reales de donde venían, se derritió en la escoria por la mano de Roshi y dejó enterrado bajo varios pies de bosque muy transitado. El sol de media tarde brillaba en el cielo, iluminando todo lo que contemplaba. Abajo, en aguas abiertas, el ferry acababa de zarpar rumbo a la isla cercana de Wabisuke. Roshi miró los mapas que había agarrado cuando revisó la mochila del Gaki. Desde Wabisuke, podemos hacer un aventón al pasado de este pueblo que sé que está abandonado. Orochimaru. El clan Yuki fue uno de los primeros en ser ampliamente conocido en morir por completo en el Bloodline Feud, y la ciudad que ocuparon hace mucho tiempo que se pudrió. Deberíamos estar bien allí por un tiempo. Roshi miró a su alrededor y vio lo que sucedía a su alrededor mientras enrollaba el mapa. No había muchas otras personas en este ferry exacto, lo que significaba que era muy fácil detectar dónde estaban todos y qué estaban haciendo. Fu estaba actualmente coqueteando con un Naruto obviamente nervioso, y la pareja estaba consolando a Gaara, quien nunca antes había estado en un bote y estaba acostada en la cubierta tratando de evitar el mareo. An estaba parado resueltamente a un lado, nunca le había gustado estar rodeado de multitudes de personas, y estaba observando en silencio a las otras personas a bordo del barco. Roshi se volvió de su lugar, mirando la gran extensión del océano por el que estaban rodeados. Habiendo participado en la Tercera Gran Guerra Mundial, Shinobi había viajado por todas las naciones elementales, y había poco que no hubiera visto, excepto el océano. El frente de guerra de Iwa nunca había llegado tan lejos, y sus viajes se limitaron dentro de la Tierra y sus países adyacentes. Entonces, con poca fanfarria, Roshi obtuvo su primer vistazo al océano, la tierra del agua, y se permitió ser víctima del lento balanceo del ferry en las olas. Y luego, a lo lejos, hubo una explosión. Vamos, Gaara. Sé que no te sientes tan bien, pero es una forma segura de volver a ser tú mismo. La suave voz de Naruto cortó el aire, haciendo que la cabeza de Gaara se sintiera implosionada por la presión que sentía. Y las náuseas tampoco ayudaron. Tal vez esto era lo que todas esas personas habían sentido sobre sí mismos cuando él envolvió su arena a su alrededor, apretándola y aplastándola hasta que no fueron más que manchas microscópicas en la superficie de cada grano de su arena. Las náuseas regresaron con venganza, y Gaara sintió ganas de hacer algo que nunca había hecho o visto antes. Vómitos. Por supuesto, la novedad de este profundo momento de su vida se vio atenuada por la sensación de agotamiento de todo su cuerpo, sus músculos doloridos por el simple hecho de existir. Girando la cabeza hacia la fuente de la voz irónica, Gaara reunió la energía para darle a Naruto una de sus miradas más amenazantes, esperando contra toda esperanza que le daría al rubio peludo la pausa suficiente para dejar de hablar. Tu voz hace que mi cabeza sienta que va a explotar. Por favor, cállate. Y si el resplandor no funcionaba, entonces la súplica sí lo haría. Otra experiencia nueva para Gaara, nunca había tenido que suplicar antes de conocer a Uzumaki Naruto. Mientras la conversación se apagaba, se quedaron en silencio, lo que realmente ayudó a Gaara a entrar en un estado meditativo con la esperanza de obtener el control y superar su mareo.
Funcionaba de manera bastante efectiva, y estaba superando los últimos vestigios cuando hubo una explosión en la distancia. Al darse la vuelta al escuchar el sonido, el humo comenzó a elevarse a corta distancia. Naruto sintió que el ferry giraba hacia el penacho, con la esperanza de descubrir qué había sucedido, y si había personas que necesitaran ser rescatadas. A su lado, Fu se había unido a él para mirar expectante la nube de humo, y Gaara estaba saliendo lentamente de su posición meditativa para ver qué estaba pasando. A su alrededor, la docena de otros pasajeros habían venido, tal vez para ver si podían detectar algo o alguien. ¿Ves algo, Gaki? Roshi preguntó detrás de él, y de repente los adolescentes se unieron a los dos hermanos, que estaban ligeramente tensos, como si se prepararan para saltar al agua o luchar. Todavía no, pero estamos obligados a ver algo pronto. Naruto respondió, y apenas dijo que había una figura corriendo sobre el agua hacia ellos. Naruto entrecerró los ojos para ver mejor, y vio que la persona vestía un uniforme exactamente como el que Aku había usado cuando se hacía pasar por un Kiryuuten Nin. El silencioso susurro de quien era esa figura solitaria puso a todo el grupo de Jinchuriki en guardia, y cada uno se preparó para la batalla que estaba por venir. Y luego el cazador Nin se quitó la máscara, abandonándola para hundirse en las profundidades del océano, antes de quitarse el Ji, dejándolo en el atuendo estándar de Kiri Honin. Cuando llegó al costado del transbordador, levantó la mano y se quitó su Kirihita Iyate, dejándolo caer para que se uniera a su máscara de cazador Nin en el fondo del océano. Tan sorprendidos estaban los Jinchuriki en este giro de los acontecimientos, que casi perdieron la vista de media docena de figuras que perseguían al hombre, aparecieron en el bote y le impidieron continuar. 5 de los 6 hombres vestían el atuendo de Kiryuuten Nin, mientras que el único hombre restante, casi tan alto como Naruto, era completamente diferente. Después de todo, no todos los días ves a Yondaime Mizukage en persona. Deja esta tontería, Utakata. Dijo el Mizukage, su voz cortada y extremadamente suave, pero transportándose por el aire como si hubiera hablado lo más alto posible. No voy a detener nada, Yagura. Respondió el recién nombrado Utakata, adoptando una postura de batalla extraña y sacando un tubo largo y delgado. He esperado este día desde que fui designado para tu guardia personal. Nada de lo que puedas hacer me impedirá desertar. Muy bien entonces. Yagura respondió, dando un paso atrás. Su siguiente oración fue bastante clara para todos a bordo de la cubierta. Derríbalo, pero no lo mates. Necesitamos que el Rokubi se mantenga al alcance de Kirigakure. Pero señor, el principal cazador Nin comenzó a preguntar, pero fue silenciado con una sola mirada. Una vez que esté a salvo en Kiri, retiraremos el Rokubi y lo implantaremos en un recipiente más joven y más maleable. Morirá al abrirlo, así que no debes preocuparte. El tono recortado de Yagura tenía una pizca de malicia dentro, y volvió la cabeza hacia el hombre, dándole una sonrisa casi genial, si no prometía una muerte dolorosa. ¿Está claro, comandante? Cristal, señor. Entonces, ¿qué estás esperando? La sonrisa no desapareció hasta que el escuadrón se movió para derribar a Utakata. Naruto se sacudió de su estupor cuando Yagura se dirigió a Utakata, y había comenzado a hacer planes para escapar cuando Yagura mencionó al Rokubi. Naruto escuchó atentamente, y fue con creciente ira que se preparó para atacar al hombre. Mizukage o no, ninguno hablará así de un Jinchuriki mientras Uzumaki Naruto vive y respira. Sacó un kunai, preparándolo con la fuerza de corte de su chakra del viento, antes de susurrarle un plan de ataque a Roshi. Naruto no estaba seguro de si el hombre lo escuchó, pero ya estaba enviando un clon armado para atacar al Mizukage, mientras varios más rodeaban al hombre. El clon de Naruto apenas llegó cerca de Yagura cuando el hombre giró sobre sus talones, con una mano en medio sello de carnero y se extendió antes de cortar hacia arriba, desgarrando cada uno de los clones de Naruto en dos. Todos explotaron en polvo. Y luego Yagura agarró el gancho más grande de su bastón, tirándolo para que el gancho más pequeño arrancara la garganta del verdadero Naruto, que descendía sobre el hombre directamente desde arriba con kunai mejorado con chakra. El ataque casi tuvo éxito, si An no se hubiera movido rápidamente para bloquear el ataque y apartar a Naruto del hombre. Naruto, sin embargo, estaba casi temblando, aunque con entusiasmo o miedo ni siquiera él lo sabía. Quédate atrás, niña. An dijo, moviendo a Naruto para poder sostener mejor al rubio. Yagura lo persiguió, y la pelea con el Yondaime Mizukage se mudó a mar abierto. Esta no es una pelea en la que simplemente puedas entrar sin un plan. Pero tenía un plan. Naruto discutió mientras estaba sentado en la superficie del agua. Y estaba a punto de matarte.
An dijo, antes de que los dos se vieran obligados a separarse por el muro de viento que dividía el océano en dos por unos breves momentos. Afortunadamente, tengo un plan mejor. Llamó al adolescente rubio, quien asintió con la cabeza. Esperaré. Naruto volvió a llamar, antes de ser viscerado por el gancho más grande en el bastón de Yagura. An miró con calma, mientras el cuerpo de Naruto se disolvía en polvo, que era consumido por el océano debajo de ellos. Yagura miró a su alrededor y vio a Naruto a lo lejos. Se movió para derribar al niño antes de que hubiera un chasquido agudo, y Yagura estaba rodeada por docenas de Irukaume creados por el vapor. No es de quien debes preocuparte. An entonó hacia el Mizukage de baja estatura. ¿Por qué tu pelea no es con él, sino conmigo? Con un gesto casi descuidado de su mano, el Irukaume convergió sobre Yagura. Roshi, Gaara y Fu estaban parados en la cubierta, lo único que evitaba que los 5 cazadores ninjas derribaran a su antiguo camarada. Mirando a su alrededor, hizo un balance de su situación. Fu era una máquina. Su ropa aparentemente restrictiva funcionó especialmente bien para ella, y su taijutsu era casi mortal en su efectividad, lo cual el cazador nin aprendió rápidamente, al tratar de derribarla con Senbon, que Gaara había detenido al extender su arena negra alrededor del 2, y ambos tomaron posiciones defensivas sobre el hombre herido, Utakata, si Roshi escuchaba bien. Utakata había sido golpeado sin piedad por sus antiguos camaradas, y parecían prepararse para dar un golpe mortal cuando el trío había intervenido, siguiendo los principios básicos del plan de Naruto, que Roshi tuvo que admitir que era ingenioso. Al propio Roshi le estaba yendo bien contra el cazador nin, habiendo recurrido al uso de su arsenal de Fire Jutsu y las pocas técnicas de liberación de lava que podía hacer, lo que los había hecho retroceder, murmurando sobre una posible relación con un clan Terumiai. Desde esa revelación, había sido capaz de empujarlos a la defensiva, y dado que sabían cómo se veían los Jinchuriki, junto con lo que algunos de ellos podían hacer, no le dejaba otra opción. El cazador nin tuvo que morir. Roshi se preparó, adoptando una postura de taijutsu que nunca pensó que alguna vez tendría que usar. La postura era algo similar al taijutsu de Zu, pero se mantuvo más suelto, permitiendo que sus movimientos fueran más rápidos, más fuertes, más poderosos. Espero que todos estén felices. Se quejó Roshi. Porque lo que estás a punto de ver es el taijutsu más increíble jamás creado. Y Roshi golpeó, ambos puños se estrellaron contra el primer hombre, quien explotó como una masa de lava fundida atravesando su torso. El segundo hombre fue derribado con una patada en el talón hacia arriba, toda su cabeza explotando en globos de lava fundida. El cuerpo espasmódico del hombre voló hacia atrás, aterrizando en el otro lado de la cubierta. Mientras esto sucedía, 2 de los 3 últimos fueron hacia el Utakata derribado, pero nunca alcanzaron su objetivo, ya que ambos fueron sostenidos por la arena de Gaara mientras Zu usaba su taijutsu para aplastar sus costillas. El último hombre apareció detrás de Roshi, y con un senbon bien dirigido, paralizó al hombre. Lo mismo le sucedió a Zu, y el hombre intentó hacerlo a Gaara, solo para que bolas de arena condensadas se dispararan directamente a través del hombre. Gaara se puso de pie, el silencio impregnaba el aire mientras caminaba, estirando la mano para sacar al senbon de Zu antes de dirigirse a hacer lo mismo con Roshi. La pareja de luchadores se miraron antes de mirar a Gaara. Entonces, ¿qué hacemos con los cuerpos? La simple declaración de Gaara hizo que Roshi comenzara a temblar, la acción hizo que Fu se riera mientras volvía a Utakata, a quien ahora miraba bien, antes de dar un respingo. A lo lejos, hubo una gran explosión, y el trío miró para encontrarse a la sombra del Sanbi. Naruto apenas había podido comprender lo que había sucedido. Un segundo, el mar estaba cubierto por una horda de Irukaume, y al siguiente todos habían sido borrados, con Yagura en el aire preparándose para enviar otra de sus paredes de aire cortantes a An, que simplemente convirtió el mar en un vapor gigante Irukaume, quien recibió el golpe. A partir de ahí, la pelea había sido algo que nunca había visto antes. An había seguido al gigante Irukaume con una serie de látigos mortales, conduciendo a Yagura a la defensiva. En ese punto, Yagura había lanzado una intención asesina que Naruto encontró inmensamente familiar, la de un Biju. An no estaba desconcertado e incluso había lanzado su propio chakra Biju en represalia. Después de eso, fue un borrón, pero Naruto lo sabía con seguridad. Yagura se había convertido en el Sanbi mismo.
Cuando eso sucedió, Naruto se encontró en el agarre de An una vez más, y de pie sobre el Yagura Sanbi, mirando con horror como una bola gigante y giratoria de chakra oscuro apareció frente a la cara del Yagura Sanbi. Los ojos de Naruto siguieron la línea de visión del Yagura Sanbi, y un pesado trozo de plomo pareció caer en la boca de su estómago. Estaba apuntando al ferry. La mano de An se estiró, y una bola similar apareció en su palma, lo que hizo que Naruto se diera cuenta de dos cosas. El Rasengan se deriva de esta Biju Ball. An iba a destruir la cabeza del Yagura Sanbi. Y luego hubo un pulso que sacudió el aire, haciendo que An liberara su concentración en su Biju Ball más pequeña, enviándolos a volar varios metros hacia atrás. El tiempo pareció detenerse cuando la propia Biju Ball de Yagura Sanbi implosionó. Lucidez. Capítulo 12. Hijos de Jinchuriki. Los mares eran tumultuosos, las olas se extendían en ondas gigantes alejándose del punto de impacto, muchas colisionando con las olas que ya se dirigían hacia su destino, coronando gigantescos géiseres volando alto en el aire, el agua brillando en el sol de la tarde. Esto, combinado con el revestimiento azul-violeta del blanco puro de las nubes en el cielo, hizo una escena casi digna de una imagen. Yagura salió a la superficie, jadeando por aire, su rostro era de conmoción y horror. Esos ninjas, el bote, el niño. Yagura miró a su alrededor, intentando mantenerse por encima de la superficie del agua, a pesar del pesado peso de su bastón que amenazaba con arrastrarlo hacia las profundidades. A su alrededor, el agua rugió, gritando su llamada etérea mientras las olas chocaban entre sí, ahogando cualquier otro ruido, allí. A corta distancia, luchando por mantener al inconsciente Jinchuriki fuera del agua con un clon, estaba el adolescente rubio que lo había atacado. Sólido, por lo que podría ser un clon de agua. Yagura pensó mientras recordaba que era un ninja, no, era un Kage y, como tal, Yagura sofocó ese tren de pensamiento. Había sido controlado durante la mayor parte de su reinado, ya no merecía ese título. No después de las cosas que se había visto obligado a hacer mientras estaba bajo el control de ese monstruo. Colocando sus manos sobre la superficie del agua, Yagura se puso de pie, moviéndose para ayudar al niño que lo había obligado a hacer algo que no había tenido que hacer en casi una década. Aprovechar todo el poder de su Biju. Fueron las cantidades masivas de yokai, el término apropiado para chakra demoníaco, algo que solo unos pocos selectos sabían, lo que había roto el control que el maldito hombre había sometido a Yagura. Y debido a eso, Yagura estaba en deuda con el niño, que no había hecho nada más que provocar a su amigo Jinchuriki para que luchara contra sus parientes para salvar. Yagura detuvo su ascenso, su sangre se congeló en sus venas. Utakata. No estaba seguro de si esos cazadores nin serían fáciles con el Rokubi Jinchuriki, ya que mientras el adolescente era el nieto del Sandaime, Utakata nunca había estado en buenos términos con el hombre. Sus peleas diezmaron a Kiri peor que cualquiera de las guerras mundiales shinobi, incluso más que el ataque del Kaguya, que había provocado toda la disputa Bloodline. Se necesitó mucho poder político para que la gente no pidiera la muerte del adolescente cuando se anunció que el Sandaime se retiraba al complejo de su familia en el extremo norte de la Tierra del Agua. Pero entonces Yagura recordó que, por los detalles de los cazadores nin que se habían encargado de protegerlo mientras viajaba fuera de la aldea para renegociar el acuerdo comercial con la Tierra del Agua Caliente, Utakata era el mejor de todos. No perdería. No pudo. Yagura continuó su ascenso, observando mientras el par de rubias continuaban sacando al hombre inconsciente del agua, solo para que dos olas se unieran justo donde estaban, disipando el clon. El ahora solitario rubio parecía comenzar a perder el control sobre el hombre mientras tosía el agua que había inhalado inadvertidamente. Una vez que Yagura estuvo completamente fuera del agua, se movió. Usando toda su fuerza, incluso agregando los más mínimos indicios de chakra a sus brazos, Yagura se agachó debajo del brazo izquierdo del hombre blindado y lo alzó donde el rubio no podía. ¿Estás bien? El tono recortado de Yagura pareció sorprender al rubio, que casi saltó al escuchar la voz. Mirando hacia arriba, el rubio se dio cuenta de Yagura, quien le dio al joven adolescente una media sonrisa desarmadora y ajustó al hombre blindado. No te preocupes, no voy a hacerte daño, no tengo ninguna razón para hacerlo. El rubio, con los ojos muy abiertos, asintió lentamente con la cabeza mientras comenzaban a caminar por las aguas tumultuosas, que parecían calmarse un poco ahora que las ondas se habían detenido o desaparecido. Pero te atacamos. El rubio apareció completamente fuera de su elemento. ¿No deberías estarlo, no sé, matándonos a los dos en este momento? Yagura frunció el ceño.
Si bien se vio obligado a continuar con el nom de pena de Kiri de la Niebla Sangrienta, en realidad nunca le gustó la ceremonia de graduación, hizo tan pocos shinobi y un buen número de ellos murió en su primera misión de alto rango. Tampoco le gustó que Kiri no tuviera vínculos con ninguno de los otros pueblos ocultos, ya que en última instancia sería su desaparición cuando comience la Cuarta Gran Guerra Mundial Shinobi. ¿Por qué piensas eso, muchacho? Preguntó Yagura, preguntándose dónde este ninja incipiente, para solo ninja de al menos el rango Chunin, al menos fuera de Kiri, podría efectivamente caminar por el agua, aprendió cómo funcionaba el mundo Shinobi. El adolescente miró hacia otro lado, su largo cabello rubio cayendo en cascada sobre sus ojos azules. El corazón de Yagura dio un vuelco al darse cuenta de con quién podría estar relacionado este niño. Justo lo que pensaba que los ninjas enemigos harían si no estuvieran en misiones opuestas. El adolescente murmuró, aunque Yagura podía escuchar claramente lo que casi salió como un desorden de palabras. Yagura se sobresaltó al ver cómo el niño de ese hombre pensaba que era el mundo Shinobi. Si Shinobi de dos lealtades diferentes se encontraran fuera del combate, serían cautelosos el uno con el otro, pero no hasta el punto de atacarse directamente. Yagura hizo una pausa, observando al rubio mientras escuchaba al antiguo Kage. Pero si se atacaran entre sí, sería hasta que su oponente fuera derrotado o se tomara una decisión mutua de detenerse, no hasta la muerte. Oh. La respuesta del rubio es suave, y casi se ahoga por los sonidos del océano. Los dos continuaron llevando a su tercer compañero en silencio, aunque cada uno tenía diferentes razones para hacerlo. Yagura estaba tratando de averiguar por qué demonios el hijo del Flash amarillo de Konoha no estaba en su aldea, respondiendo a su Kage o aprendiendo de su Jonin Sensei. Mirando furtivamente el objeto de sus pensamientos, vio claramente que el niño estaba pensando en lo que acababa de decir. Mirando hacia adelante, Yagura dejó que el silencio se alargara tanto como pudo, aunque nunca había sido uno que no satisficiera su curiosidad. ¿Eres el hijo del Yondaime Hokage de Konohagakure? Yagura era conocido por muchas cosas, y la sutileza no era una de ellas. Todo el cuerpo de Naruto se sacudió en respuesta, una sacudida de todo el cuerpo ante el descarado recordatorio. Recordatorio de que era hijo de un Kage. Que nunca le habían dicho ese hecho. Que nunca había recibido el tratamiento esperado de la familia de un Kage, no es que realmente lo quisiera, al ver cómo Konohamaru había actuado. Que la aldea que lo había rechazado sabía de su linaje, pero que era conveniente dejarlo morir, sellado con chakra, en un bosque remoto al borde de la Tierra del Fuego. En su visión periférica, Naruto notó que el Mizukage de repente se dio cuenta de las ramificaciones que su pregunta había creado, mirando hacia adelante con una mirada incómoda en su rostro. Eso es lo que todos dicen. Naruto respondió en voz baja, consciente del ruido de las olas a su alrededor y alzando la voz en consecuencia. El Mizukage miró a Naruto con sorpresa. Y espero que no sea cierto. ¿Por qué? La voz del Mizukage se cortó en el aire, con matices de curiosidad. Porque entonces tendría que lidiar con lo que me hizo. Naruto respondió, un fragmento de hielo se hizo conocido en su pecho. Con lo que le hizo a mi madre. El Mizukage parecía llegar a lo que pudo haber sido la conclusión incorrecta, ya que el aire se volvió agudo, casi cortando cuando entró en los pulmones de Naruto. El hombre, cuando nos encontramos brevemente al final de la Tercera Guerra Mundial Shinobi, no parecía escribir para violar a nadie. Naruto levantó la vista alarmado, sorprendido por el razonamiento del Mizukage antes de que el fragmento de hielo en su pecho pareciera duplicar su tamaño ante las palabras del hombre. El rubio aplastó los pensamientos que comenzaron a surgir sin pensar en su mente, de la posibilidad de que su madre fuera... ¡No! Ni siquiera quería considerar tal cosa. Eso es, no exactamente eso. Naruto le dijo al hombre. Mi nombre es Uzumaki Naruto y mi madre, ¿eres un Uzumaki? El Mizukage sonaba sorprendido e impresionado. Supongo que eres madre también lo era. Kaito Sensei hizo decir que había habido otros del clan Uzumaki que se salió antes de la caída de Usushio. Incluso mencionó un primo lejano suyo, cuyo nombre no podía recuerda que se había ido a vivir a Konoha. La prima de Kaito Sensei era tu madre, entonces. Primo distante, Naruto estaba asombrado, su boca abierta por varios segundos antes de que la espuma del mar volara, haciéndolo farfullar para sacarlo. El pergamino no dijo eso. ¿Desplazarse? El Mizukage inclinó la cabeza ligeramente para ver mejor al rubio que estaba frente a él, cambiando su control sobre el hombre inconsciente. ¿Tu madre no te lo dijo ella misma? El rostro de Naruto se oscureció, y giró la cabeza, observando las oleadas de agua contra el cielo oscuro. Soy el Jinchuriki para el Kyuubi no Kitsune. Naruto dijo fríamente.
Me lo selló el Yondaime Hokage y le costó la vida. Eso, el Mizukage parecía luchar para encontrar las palabras correctas. Quizás tenía sus razones. Mi madre era Jinchuriki de Kyuubi antes que yo, y murió poco después de darme a luz. Naruto trató de contener el nudo en su garganta, pero su voz se quebró cuando volvió a hablar. La causa de la muerte fue la apertura de Kyuubi. El aire se volvió penetrante, y Naruto se tambaleó ante el dolor proveniente de él mientras intentaba respirar la sustancia cortante. Fu se levantó, vomitando por el sabor del agua mientras intentaba entrar en sus pulmones. A su alrededor estaban los restos del ferry. Las molestias gimieron de agonía a su alrededor, y ella las ignoró. Es lo que ella había aprendido a hacer, hasta que conoció a ese grupo de no molestias, lo que la confundió. Toda su vida solo había lidiado con molestias de clientes y enemigos. Las no molestias eran nuevas para ella, especialmente la molestia de pelo rubio por la que sentía una atracción física. Desde que se unió a su grupo, se enteró de que las molestias se clasificaron de la misma manera que ella, Jinchuriki. Curiosa, se había acercado a ellos, encontrando parentesco en la pelirroja Gaara, y conociéndose bien con ellos. Gaara, bueno, él realmente no levanta la voz, la llamó. Salió del agua trepando, como si fuera su amiga. Apoyado contra la pelirroja estaba Rosy, que parecía peor desgastada, y acostado sobre una plataforma de arena negra detrás de ellos estaban las molestias heridas. Ayuda a sacar a los heridos del agua. ¿Por qué? Fu preguntó, y Gaara la miró con sorpresa. Quiero decir, morirán pronto. ¿Cuál es el propósito de hacerlos sentir cómodos en sus momentos finales? Simplemente están heridos, los que aún están vivos los llevaremos a puerto para recibir ayuda médica. Gaara respondió, mirando a las personas apenas conscientes que los rodeaban. No entiendo. Fu muerto, es lo correcto. Gaara respondió, y continuó al ver que Fu todavía no entendía. Es lo que nosotros, como personas, debemos hacer. Fu aún mantenía su aspecto de sartén. Gaara suspiró. Es lo que Naruto querría que hiciéramos. La cara de Fu se iluminó ante la mención del rubio Jinchuriki que encontró atractivo, y se puso a trabajar en la confusa tarea, en su opinión, de reunir a los heridos. El aire alrededor de Yagura se convirtió inconscientemente en un chakra, un hábito que se había formado cuando comenzó a dominar por completo su afinidad con el viento. Fue parte de lo que hizo que la gente se sintiera tan asustada por su agradable sonrisa al hacer amenazas de muerte. Convertir a tu hijo, el hijo de un Jinchuriki, en un Jinchuriki es reprensible. Yagura declaró, mirando al frente, aunque sus ojos no estaban enfocados en su entorno. Es inmoral, y muchas veces no funciona. ¿Por qué? La voz del rubio pareció llegar al hombre donde otros no lo harían, y Yagura salió de su trance, su cabeza se movió tan rápido que su cuello casi se rompió por el repentino movimiento. Tan pronto como vio que el rubio había luchado por decir que una sola palabra hizo que Yagura dejara de emitir su, ciertamente, intento asesino único. El rubio comenzó a respirar profundamente, disfrutando de poder respirar normalmente de nuevo, haciendo que Yagura se estremeciera internamente por haber provocado tal reacción en el joven adolescente. Es así debido a muchas cosas, aunque todas implican una sola razón. Respondió Yagura, su voz, y el aire, no tan cortantes como antes. El hijo de un Jinchuriki es tan poderoso como un Jinchuriki, incluso tiene alguna marca en sus cuerpos para etiquetarlos como una conexión más fuerte que la de Jinchuriki, con el Biju en el padre del que nacieron. Tus marcas de bigotes en tu cara te denotan como el hijo de un Jinchuriki del Kyuubi. Yagura continuó, y la cara del rubio comenzó a palidecer ante lo que dijo el hombre. ¿Cómo?, susurró el rubio, y Yagura supuso que el adolescente se preguntaba cómo se sabía esto. El Shodai Hokage, como un gesto de buena fe para las otras naciones, usó sus poderes únicos para controlar a Biju para otorgarlos a las naciones elementales. Una Asuna, una Ataki y dos Akumo, Iwa y Kiri. Se presume que Konoha se quedó con el último. Kiri, al recibir el Sanbi y Rokubi, inmediatamente trajo a Uzumaki para sellarlos en Jinchuriki. Mi propio sensei, un primo lejano de su madre, parece, dijo que estaba allí para atestiguar los sellamientos. Después de que se hicieron los dos Jinchuriki, uno de ellos se enamoró y dio a luz a un niño. Yagura respiró hondo para continuar, construyendo el drama mientras aún mantenía la atención de Naruto. El niño fue estudiado y se descubrió que tenía todos los poderes de un Jinchuriki, incluso capaz de recurrir al chakra demonio yokai. Yagura agregó al ver la expresión de confusión en el rostro de Naruto. Del Biju que tenía su padre, aunque esto estresó mucho al padre, y poco después casi muere cuando le quitaron su Biju.
En ese momento, el Shodai Mizukage decidió que el Bizu fuera retirado del padre cuando el niño tenía 8 años viejo, ya que el hombre había caído en coma debido a la tensión. El Rokubi, que era lo que el hombre había sostenido, fue retirado y colocado dentro de la hija. Su razonamiento fue que, dado que ella ya podía recurrir al yokai del Rokubi, sería la mejor opción como el segundo Hinchuriki del Rokubi. Yagura suspiró. En lo que vino después, nunca le gustó pensar. El sellado fue un éxito, y la niña se hizo más fuerte y mayor, incluso estableciendo un clan, el Kaguya. Pero fue cerca del final de la Segunda Gran Guerra Mundial Shinobi, cuando se vio obligada a recurrir al chakra de su Bizu, que ella de repente se volvió berserk. Todos los que estaban en el campo de batalla en el que había estado fueron asesinados, y los Kaguya fueron sacados de Kiri por temor a que ellos, como niños y familiares de la niña, también fueran potencialmente propensos a la locura. Ahora una mujer, le quitaron su Bizu y ella murió por eso. Los informes médicos dicen que fue por su conexión con el Rokubi que ella barra. ¿Qué? Naruto parecía volverse ceniciento ante las noticias, aunque Yagura aún no había terminado. Más tarde, estudios más recientes dicen que fue porque ella había manifestado su primer chakra Tail, porque se había vuelto berserk, y la teoría era que los niños de Hinchuriki, fabricados por Hinchuriki, eran capaces de perderlo por completo una vez que había manifestado el primer chakra Tail. Yagura comenzó a concluir. Si bien los Hinchuriki habituales experimentan sed de sangre por primera vez en forma de cola, no es tan extremo como la locura del niño Hinchuriki convertido en Hinchuriki. Yagura miró bruscamente a Naruto, que ahora estaba entre ceniciento y blanco hueso. Por su expresión, todavía tiene que alcanzar la forma de cola. Naruto negó con la cabeza en sentido negativo, y Yagura dejó de caminar haciendo que Naruto casi dejara caer a An. Fue la razón por la que ya no estás aliado con tu pueblo. Dijo Yagura, mirando a Naruto a los ojos. ¿Estoy en lo correcto? Sí. La respuesta tranquila apenas llegó a Yagura, quien inmediatamente miró hacia otro lado. Lamento escuchar eso. Yagura declaró. Y lo estoy doblemente por lo que voy a decirte. Los ojos de Naruto se abrieron hasta el punto en que corrían el peligro de salir de la cabeza del adolescente. Cuando salía de la cumbre de Hokage al final de la Tercera Guerra Mundial Shinobi, el Yondaime Hokage se me acercó y me preguntó algo. No, la cara de Naruto estaba casi frenética de pánico, aunque el miedo era la emoción predominante. Había escuchado rumores sobre el incidente de Kaguya y me preguntó. Yagura contuvo sus emociones lo mejor que pudo. Me preguntó sobre los hijos de Hinchuriki. Recientemente se enteró de que su amante, a quien supuse que era Hinchuriki, estaba embarazada. No lo hice, Naruto estaba cerca de las lágrimas, y estaba excepcionalmente cerca de llorar. Lo sé. Esas simples palabras fueron todo lo que necesitó, y Naruto se rompió. La verdad nunca fue algo que alguien realmente quisiera saber. Yagura lo había aprendido por las malas. A medida que se acercaban al puerto, Roshi estaba al borde de la conciencia y estaba siendo retenido por Fu, ya que el esfuerzo del chakra para mantener la plataforma en un entorno de este tipo se agotaba excesivamente, incluso para un Hinchuriki con altas reservas de chakra. ¿Qué pasó? La multitud en el puerto se sorprendió por la exhibición, y había enviado varios botes para buscar sobrevivientes. Los barcos trabajaron para trasladar el Hinchuriki al puerto más rápido que si hubieran tenido que gastar el resto de su caminata en el chakra. ¿Cómo sobreviviste al Sandy? Solo tuvimos suerte en ese sentido. Gaara dijo, agarrando la situación con su voz suave pero poderosa. Sin embargo, estas personas requieren atención médica de inmediato. Entre la multitud, aparecieron médicos y comenzaron a tratar a las personas con lesiones más leves y a sacar lo peor de la plataforma de arena negra para ser tratados en el hospital. Gaara casi pareció suspirar de alivio, la arena regresó a su calabaza, donde ya no atraía su chakra. Cuando terminó el movimiento de los heridos, Gaara dirigió al grupo, su plataforma sostenía solo a Utakata en ese punto, hacia la posada más cercana para descansar y recuperarse. Necesitarían toda su energía si iban a conseguir la ayuda de este Utakata para localizar a Naruto-yan. Los sollozos de Naruto disminuyeron con el tiempo, aunque el cielo estaba bastante oscuro y la luna estaba baja en el cielo cuando llegó ese momento. Sollozando, Naruto miró al Mizukage. Ya sabes, se rompió el nudo persistente en la garganta, como lo hacen todas las personas, con un poco de risa. Nunca recibí tu nombre. Yagura le dio a Naruto una pequeña sonrisa, al ver que el adolescente estaba empezando a recuperarse. Tadashi Yagura, ex Yondaime Mizukage. ¿Torre sincera? Cuestionó Naruto, aunque era una broma alegre. ¿Qué nombre tan extraño?
Como si pudieras bromear, girando vorágine. Yagura envió de vuelta. ¿O prefieres que te llame pastel de pescado? Por favor, no pastel de pescado. Dijo Naruto exasperadamente, desplomándose. Ya tuve suficiente de eso antes. Sin embargo, Yagura se rió entre dientes, su media sonrisa nunca se amplió. De repente, Naruto se enderezó, moviendo a An. Espera, dijiste ex Mizukage. Naruto parecía mortalmente serio. La media sonrisa de Yagura desapareció en un instante, reemplazada por una mirada que Naruto había visto una vez antes, en la cara de Sabusa cuando apareció por primera vez el espadachín. Ya no estoy en condiciones de ser Mizukage, si esa criatura vil me dejara llevar tan fácilmente. Yagura se aplastó, y el aire lentamente se volvió agudo una vez más. Juro por mi vida que morirás, Uchiha. ¿Uchiha Itachi? Preguntó Naruto, asustado de cuál sería la respuesta, y Yagura sacudió la cabeza hacia un lado, confundido. No, ¿por qué crees que ese chico es mi torturador? Yagura estaba confundida. ¿No lo sabes? Naruto lo miró incrédulo. Itachi mató a cada uno de los Uchiha, excepto a su hermano menor. Naruto desvió la mirada hacia la última parte, no queriendo pensar en la promesa que no había cumplido. Si bien eso lo hace formidable, no era a quien me refiero. Dijo Yagura, fijando a Naruto con una mirada dura. ¿Entonces quién? Naruto no sabía a quién se refería Yagura. Uchiha Madara. Yagura se aplastó. Naruto habría cuestionado quién era ese hombre, pero los dos se distrajeron cuando el cielo se iluminó en la dirección en que se movían.